una reflexión, algo que el Señor pues ministró a mi corazón a raíz de una experiencia que viví hace unos días atrás en la madrugada, entre dormida y entre despierta, ¿verdad? Ya casi, ¿verdad? Al salir la luz del sol. Estoy entre ese estado de letargo dentro en la cama y de pronto, de repente, veo descender de lo alto del cielo como un pergamino. Yo no sé cómo describirlo, si era un pergamino, si era como una pantalla gigantesca o como un papel gigante. Yo sé que de pronto hizo como que ¡pum! Y cae así frente a mis ojos con una palabra que decía: Jesús sanaba a todos los que padecían dolencias. Así, Jesús sanaba a todos los que padecían dolencias. Cuando yo veo esa palabra en ese pergamino, en esa pantalla gigantesca, yo pregunto: Señor, ¿cómo tú lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Revélame más, revélame más. Yo sabía que era algo de Dios que había descendido en ese momento. ¿Cómo Jesús lograba sanar a las multitudes? ¿Cómo Él lo hacía? ¿Cómo Él lo hacía? Yo quiero que tú me digas. Yo quiero que tú me reveles cómo lo hacías. ¿Qué le decías? Yo decía, ¿qué le decías, Jesús? ¿Qué le decías? Que de tal manera la persona recibía y eran sanados, multitudes eran sanadas. Escucho una respuesta que me dice: Jesús hablaba a la gente. Y yo, ajá. Él lo que hacía era que hablaba a la gente. Y yo decía, sí, es cierto. ¿Y qué hacía la gente? Escuchaban. Jesús hablaba a la gente y la gente solamente escuchaban. Ellos escuchaban. Ellos lo buscaban donde quiera que él iba. ¿Para qué? Para escucharlo. ¿Qué era lo que Jesús tenía que decir? ¿Qué era lo que este hombre estaba hablando? Que estaban ocurriendo sanidades, milagros, prodigios. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y la gente estaba donde quiera que él iba. Si allá cruzaba el mar, allá se iban detrás de él. Si subía a la montaña, allá se iban detrás de él. Allá subían a la montaña. Se sentaban a escucharlo. Entonces, no escuché nada más. Me levanto, tomo notas y ya en mi tiempo devocional me di a la tarea de explorar nuevamente pasajes de sanidad, los códigos que estaban ocultos allí detrás de lo que tú hablabas. ¿Qué era lo que tú le hablabas a la gente? Que se activaba la sanidad, que se activaba la liberación, que se activaban cambios en la gente. Y busqué un pasaje que llamó mi atención, Lucas 6:17, si lo puedes buscar por ahí, donde Jesús atiende a una multitud. Atiende a una multitud. Lucas 6:17. ¿Lo tenemos por ahí? Ok. Leemos allí. Dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía ¿de qué? De sus discípulos. Iba en compañía de sus discípulos, de sus alumnos, de sus estudiantes, de los que estaban en proceso de aprendizaje con él. ¿Estamos? Y de una gran multitud ¿de qué? De gente. Gente eran de toda Judea, de toda Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Dice que habían venido ¿para qué? Para oírle. ¿A qué usted vino aquí esta noche? A oír la palabra de Dios. Que había venido para oírle. ¿Y para qué? Para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido ¿qué? Atormentados de espíritus inmundos, ¿qué pasaba? Eran también sanados. Y toda la gente procuraba ¿qué? Tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él. ¿Y sanaba a qué? A todos. ¿Había alguno que quedara sin sanar? Todos eran sanados.
Toma Mateo 4, 23. A ver qué nos revela Mateo 4, 23. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando. Él se sentaba ¿a qué? A enseñarle a la gente. ¿En dónde? En las sinagogas. ¿De quién? De ellos. ¿Y qué hacía? Predicando el evangelio del reino. Eso era lo que hacía él. Iba, le hablaba a la gente, enseñaba, predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué era lo que se daba? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el verso 24 nos dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia. O sea, mire el cuadro. Allá está Jesús. Ay, muchachos, yo tengo al tío enfermo, yo tengo al abuelo enfermo, yo tengo al primo enfermo, yo tengo a mi hijo enfermo. Vamos para allá, vamos a buscar esa sanidad. Le llevaban todos los que encontraban que estaban enfermos, se los llevaban allá. Mira, aquí están, siéntense ahí a escuchar a Jesús. Se difundió, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. No importa la enfermedad que sea, diversas enfermedades, tormentos. ¿Y quiénes le traían? Los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Entonces, ¿de qué les hablaba Jesús? ¿De qué les hablaba Jesús? Vamos a ver algún pasaje bíblico. Yo digo, bueno, pero más específico. ¿De qué en específico? Él dice que le predicaba. ¿Pero de qué le predicaba? ¿De qué les hablaba? Del evangelio del reino. Ajá. ¿Y qué envuelve el evangelio del reino? ¿De qué les hablaba? 9:11. Dice, y cuando la gente lo supo, que supo que estaba Jesús por allí, le siguió. Y él les recibió. Ustedes llegaron aquí, pues está bien, no hay problema. ¿Me quieren escuchar? No hay problema. ¿Y de qué les hablaba? Y les hablaba del reino de Dios. Ahí vamos más específico. Él les hablaba del reino de Dios. Y después que les hablaba del reino de Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría? Sanaba a los que necesitaban ser curados. Él les hablaba del reino de Dios. Siempre que Jesús se daban las sanidades, de lo que él hablaba era del reino de Dios. Jesús no le decía, vengan a mí que yo los voy a sanar. Él les decía, él les hablaba del reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son los códigos del reino? Tendríamos que preguntarnos. ¿Cuáles son los códigos del reino? ¿Por qué se daban tan poderosas sanidades? ¿Qué les hablaba? ¿Qué decía Jesús del reino? ¿Ok? Es la próxima pregunta que tendríamos que hacernos. Y como código número 1, él les predicaba del arrepentimiento. Código del reino, arrepentimiento. ¿De qué les hablaba Jesús? De arrepentimiento. Miren, Jesús inicia su ministerio y ¿qué les dice? Mateo 4:16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes me quieren escuchar, ustedes quieren ser sanados, no hay problema. De lo que yo les voy a hablar es del reino de los cielos. Y de lo que yo les quiero hablar del reino de los cielos es que se arrepientan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es arrepentimiento? Muchos de nosotros sabemos qué es arrepentimiento. En otras palabras, Jesús lo que le estaba diciendo, miren, ustedes no pueden seguir pensando de la misma manera.
Si ustedes quieren ver un cambio en sus vidas, si ustedes quieren ser sanados, si ustedes quieren ser restaurados, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. Ustedes no pueden seguir pensando de la misma manera. Jesús lo que le estaba diciendo, arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de mentalidad. Jesús le estaba diciendo, su sistema de pensamiento los tiene ustedes enfermos. En la mente, en el cuerpo, por todos lados hay enfermedad. No hay nada sano en ustedes, porque ustedes tienen que cambiar. Lo primero es, tienen que cambiar de sistema de pensamiento. Ustedes se tienen que arrepentir. Por eso es que están enfermos física y emocionalmente. Tienen que cambiar su forma de pensar si es que quieren ser parte de mi reino. Si ustedes están entendiendo el código de reino, arrepentimiento. Si quieren ser sanados, si quieren ser transformados, primer código de reino, arrepentimiento. Tienen que sentir yo me imagino a Jesús. Miren, tienen que sentir un profundo pensar por la forma un profundo pesar por la forma de pensar. Un profundo pesar por la forma y manera en que ustedes están actuando y pensando. Les conviene, miren, sentir remordimiento. Les conviene reconocer que su sistema de creencias está muy lejos de cómo piensa y con mi Padre en el reino de los cielos. Tu estructura de pensamiento, Jesús le estaba diciendo, es completamente obsoleta a como pensamos mi Padre y yo. Tienen que cambiar su forma de pensar. No es como ustedes piensan. No es como ustedes piensan. No se hace de esa manera. No es de esa manera. Código número 1. Si yo quiero que mis cosas me cambien, si yo quiero ser sanado a nivel emocional, a nivel físico, si yo quiero ver unos cambios y una transformación, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que cambiar el disquete que tengo en mi cabeza. No funciona de esa manera. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Número 2, lo otro que encontré. Jesús les hablaba de reconocer su necesidad espiritual. Mire, Mateo 5:3. Es un estudio prácticamente. Así que anote si quiere anotar, ¿verdad? O luego pues compre el CD. Jesús les hablaba de reconocer su necesidad espiritual. Mateo 5:3. Mira lo que dice. Bienaventurados los pobres de en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Eso era lo que él le hablaba. Él le decía a la gente, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo siempre me cuestioné qué significa, qué está detrás de esto, pobres de espíritu. Y busqué otras versiones. Y otras versiones me dicen, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual. Ah, ahí suena distinto. Porque suyo es el reino de los cielos. ¿Ok? Los que reconocen su pobreza espiritual. Y encontré otra versión que dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es, estos son los que sienten un dolor interno. O sea, estos son los que sienten un luto. Estos son los que sienten un lloro, porque reconocen que son pobres espiritualmente y admiten la necesidad de ser impactados por el reino de los cielos. Son los que admiten, yo necesito a este Cristo de la gloria. Yo soy pobre de espíritu. Yo estoy en una carencia. Yo no sé realmente qué son las cosas del espíritu. Yo no sé caminar en el espíritu. Yo tengo una problemática dentro de mí. Yo reconozco que soy pobre de espíritu. Señor, cámbiame. Eso es lo que le estaba diciendo. Reconozcan que ustedes necesitan ¿qué? Ser tocados e impactados en su espíritu. Jesús les hablaba de su justicia. Otro código que encontré. Yo dije, ok, también les hablaba de su justicia.
O sea, Jesús les hablaba de un alineamiento a todo aquello que es recto, a todo aquello que es justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. De eso se trata su justicia. Yo me tengo que alinear con lo que Dios ha determinado en su justicia. De todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Yo tengo que reconocer, yo no puedo venir con mi justicia, yo no puedo venir con mi sistema de pensamiento, yo no puedo venir con mis argumentos a decirle, Señor, hágase conforme a como yo creo, a mi justicia. No, yo tengo que reconocer que necesito un Dios que tiene unas demandas en el reino y yo me tengo que alinear a esas demandas del reino. ¿Lo está viendo? De la totalidad de las demandas de Dios. Eso es su justicia. Yo me tengo que alinear a lo que Él demanda. ¿Ok? Mateo 5:10. Mire cómo lo expresa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Para entenderlo mejor, mire esta otra versión. Bienaventurados los perseguidos por atenerse a lo que es justo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos son, bienaventurados son por atenerse a lo que es justo. Usted no ha tenido problemas después que usted se convirtió porque usted se ha atenido a lo que es justo. Porque en las demandas del Señor, en su justicia, demanda que santidad. Usted no ha tenido problema con su familia porque en su justicia demanda santidad. Su familia quiere que usted siga en la borrachera. La familia suya quiere que usted siga en la bebeera. Y la justicia de Dios dice, no. Mi justicia demanda santidad y mi justicia demanda que tú... ¿Y qué hace su familia? Muchos de su familia te dan de codo, te echan a un lado y han sufrido por causa de ¿qué? De seguir la justicia divina. ¿Es o no es? Amén, amén. Otros no hemos seguido la justicia de Dios, como les dije ahorita, queremos seguir ¿qué? Estableciéndole a Dios nuestros argumentos y no se hace así. En el reino no es así. Si usted quiere ver el favor de Dios obrando en su vida, usted tiene que entender que usted tiene que alinearse a la justicia de Dios. Amén. Ay, no, Señor, déjame un ratito aquí, yo me entretengo con esto y como tú eres un Dios tan bueno, pues, y abusan de la justicia divina. Ten cuidado porque en una de esas vueltas puedes tener un problema y no encontrar el camino de regreso. Es peligroso jugar con fuego. Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que si 70 veces cae el justo, 70 veces lo levanta, pero ciertamente no vas a ver la gloria de Dios si no hay un alineamiento con Él. Lo que vas a ver que vas a estar tropezando y tropezando y tropezando, no hay problema. El Señor dice, tú te quieres caer, está bien, y yo te arrepientes, yo te levanto, te vuelves a caer, pero usted lo que está es prolongando, alargando la bendición suya, que mientras más pronto te alineas a su justicia, más pronto vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y como dirían por ahí, no seas cabezón, no te sigas dando contra las piedras y levántate. Amén. Amén. Jesús le hablaba del ejercicio de la voluntad. Eso era algo que también Jesús le hablaba cuando la gente se reunía con Él. Le hablaba del ejercicio de la voluntad. Y registramos en Mateo 6:10 a Jesús y la oración, esta oración famosa, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en Mateo 7:21. En Mateo 7:21, mire lo que registra. ¿Lo tiene por allí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús mismo. Sino el que hace la
voluntad, diga voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando el Señor predicaba y ministraba del reino, Él les hablaba del ejercicio de la voluntad. Hagan, cumpla con la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si ustedes cumplen y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, las cosas a ustedes le van a cambiar. Amén. Van a ver el favor de Dios, van a verlos desatarse milagros, sanidades divinas. ¿Ok? Jesús también le hablaba de comer su pan. Jesús hablaba de comer su pan. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, digieran lo que yo les estoy diciendo, consuman lo que yo les estoy hablando. Si ustedes lo digieren en su sistema espiritual, ustedes van a ver transformación. Amén. Ay, Jesús también les hablaba dentro de sus códigos del perdón, de perdonar. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como tú nos has perdonado, nosotros también perdonamos. Dice verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? La balanza de Dios os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que un código del reino es el perdón. La persona que no perdona está en un serio problema porque no hay un alineamiento con los códigos del reino y no va a haber el favor de Dios, va a haber un atolladero porque el perdón es uno de los baluartes principales del reino, porque Jesús Cristo precisamente vino para reconciliarnos con el Padre, para perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas y zafarnos de la culpa que nosotros teníamos que pagar. Yes. Yo he visto sanidades, milagros grandes, no pequeños, mi gente, de sanidades de cáncer, radicales, de metástasis ya en el cuerpo, y por falta de culpa ese individuo está así. Una vez se perdona, una vez se alinea y perdona, una vez acepta y recibe el perdón de Dios, se da el milagro de la sanidad. Y es triste saber que lo que yo he vivido con relación a esto ha sido gente que está en la iglesia y que lleva 1 año, que llevan 2 años, que llevan 3, que llevan 4, que llevan 5. Llega el momento que si usted no se alinea, le digo algo, se le va a cauterizar su entendimiento y usted va a creer que está bien y va a estar más perdido. Porque se está alineando a un espíritu de mentira. Y uno de los códigos del reino que hablaba Jesús era: yo soy la verdad, yo soy la vida, alíneate a mi verdad para que seas transformado. Punto número 7. Reconocer que de Él es el reino, poder y gloria para librarnos. Mateo 6:13 nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente tu sanidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida.
O sea, que si yo me alineo al reino de los cielos, que si yo me alineo a su justicia, a las demandas del Dios Todopoderoso, todas las demás cosas me serán añadidas. Me será añadida la sanidad, me será añadida la restauración, me serán añadidas las finanzas, me será añadida la alegría, me será añadida el gozo, me será añadida la libertad. La sanidad vendrá como un efecto secundario de que de un alineamiento a los códigos del reino. ¿Lo está viendo? Los sistemas religiosos, mi gente, versus cuando se habla y se predica del reino, es bien contradictorio. Miren, Jesús sana a una mujer encorvada en un día de reposo. El sistema religioso, ¿qué hace? Lo condena por haber sanado a esa mujer encorvada ese día de reposo. La mujer encorvada, mi gente, una mujer que estaba en la sinagoga, una cristiana, estaba en la sinagoga, estaba escuchando a Jesús hablar del reino. Y acto seguido, ¿qué le ocurrió? Fue sanada. Vamos a ver el pasaje, un momentito, Lucas 13:10, donde Jesús sana a esa mujer en el día de reposo. Lucas 13:10, recrea de esta manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Sabrá Dios si de esos 18 años llevaba en la iglesia, escuchando. No había sido sanada. Andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: ok, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ¿qué pasó? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, le voy a hablar de un principio que está escondido aquí. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Me lo imagino a ese principal de la sinagoga, enojado con Jesús, porque Jesús había sanado a esa mujer. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y no lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Verso 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Escuche. Los sistemas religiosos no liberan a nadie. Los sistemas religiosos no sanan a nadie. Antes bien, mantienen al creyente encorvado física y emocionalmente. Esa mujer representa la iglesia que ha estado allí más de 18 años escuchando sistemas religiosos que no sanan, que no restauran, que no libertan a nadie. Mas sin embargo, Jesús vino y le habló del reino. ¿Y qué ocurrió? La mujer, cuando escuchó hablar del reino, dice: esto es lo que me mantiene encorvada. Esto es la falta de perdón. Es que yo no he cambiado mi mentalidad. Es que es lo que me mantiene encorvada. Es que yo no he entendido que tú, el reino, lo que representas tú, es que he estado andando con mi justicia. No, Señor, yo me enderezo. Yo cambio mi mentalidad. Yo decido alinearme con tu reino. Eso fue lo que le ocurrió a la mujer encorvada. Y Jesús le dijo, ella recibió la palabra, ella entendió: mujer, sé sana. Pero cuando predicamos,
Cuando nosotros predicamos los códigos del reino, de la manera que lo hizo Jesús, el individuo, al recibir en su espíritu el mensaje del reino y verdaderamente ser confrontado con su situación. Yo soy pobre de espíritu, yo necesito que tú hagas algo conmigo. Yo tengo unos conflictos dentro de mi alma, yo tengo unos issues allá adentro. Yo necesito que tu reino me impregne y me llene. Cuando nosotros escuchamos reino y entendemos reino, somos confrontados, la condición cambia. El creyente es confrontado con su realidad espiritual. Ese creyente que es confrontado con su realidad espiritual, la sanidad se da. El cambio se da. El cambio se da. Romanos 11:10 refiere a individuos rebeldes. Nos revela que la rebeldía del individuo conduce y tiene entre otras consecuencias que menciona el pasaje, ceguera espiritual y encorvamiento. Mírelo, Romanos 11:10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Y cuando usted lee antes de Romanos 10:11, el pasaje está hablando de rebeldía. Es cuando yo estoy en la iglesia y yo estoy recibiendo y escuchando, pero no respondo a esos códigos que Dios está trayendo, códigos de reino. Lo que yo voy a hacer es que voy a permanecer encorvado. ¿Por qué? Por rebelde. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que perdones? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, záfate de esa culpa? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, záfate de ese veneno? Pero no, rebelde. La rebeldía va a mantener a la gente encorvada espiritualmente. Hay una versión que dice que sus ojos se nublen al punto de no ver y encórvales la espalda para siempre. ¡Auch! La columna vertebral, ¿sabe qué? Es la estructura que principalmente interviene como elemento de sostén. Proporciona equilibrio al cuerpo. Es la que sostiene la cabeza. Cabeza, gobierno, mi sistema de pensamiento, mi forma de pensamiento, mi sistema de creencias. Pero si yo estoy encorvada, ¿qué va a pasar con esa cabeza? También estará ¿qué? Amén. Venimos a adquirir conocimiento de cómo funciona el reino. ¿Cuáles son sus códigos? La estructura en la que está diseñada el reino, esa sostiene, esa proporciona equilibrio mental, físico y espiritual. No te va a mantener encorvado. Cuando nosotros hablamos principios de reino, esos principios liberan, esos principios sanan, esos principios restauran el cuerpo de Cristo, lo restauran, lo levantan. Por eso es que a Cristo no le pudieron quebrar ni un solo hueso, estructura, no pudieron. Jesús no decía vengan a mí y yo les sanaré. Él no se vendía, no, él vendía el reino, él vendía la estructura del reino, él hablaba reino donde quiera que iba. Ustedes me quieren escuchar, pues yo les voy a hablar del reino. Jesús predicaba reino a las personas que él escuchaba y eran sanadas, salvas. ¿Por qué? Por creer en sus palabras y decidirse a un alineamiento con lo que predicaba del reino. Traía como efecto secundario todo lo demás: sanidad emocional, física, espiritual y mental. Cierro con esto. Cuando estaba viendo todo esto, recibí un impacto en mi alma y en mi espíritu, y me di cuenta de algo. Cuando yo me convertí al Señor, yo he hablado otras veces de esto, yo siempre tenía anemia. Siempre estaba con mi corazón con baja presión. Tenía un alerta médico. Cada 6 meses tenía que estar chequeándome porque tenía quistes en ambos senos, creciendo, aumentando, creciendo, aumentando. ¿Ok? Entre muchas otras cosas.
Y por mí, nadie oró para que el Señor me sanara de la presión baja. Por mí, nadie oró para que mi anemia se desapareciera. Y yo dije, Señor, es cierto. Por mí, nadie oró para que los quistes que estaban en mis senos se desaparecieran. No, nadie oró por eso. ¿Qué hice yo? Yo me alineé a esos códigos que el Señor traía, los que yo escuchaba. Hay que perdonar, me tengo que zafar de la culpa, tengo que zafarme de la culpa. Yo lo que estaba era trabajando aquellos issues, me estaba alineando con estos códigos. Tengo que cambiar mi mente, tengo que ser transformada. Aquello que me dijeron no era. Yo soy una princesa de Dios. Yo no soy lo que me decían que yo era. Yo no voy a estar viviendo arrastrada por el piso. No, yo tengo que... Eso trajo el cambio. La sanidad vino como efecto de ¿qué? De un alineamiento con los códigos del reino. ¿Le dan un aplauso al Señor? No lo había entendido hasta ahora. No lo había visto hasta ahora. La gente viene al Señor. Estoy enferma, vengo para que me sane. Y el Señor te dice, si quieres escucharme, tienes que venir en un alineamiento con los códigos míos. Si tú te alineas, buscas primeramente el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Aleluya. Aleluya. El Señor lo que quiere es que nos esforcemos, que le creamos a Él, que le creamos a Él en lo que ya Él ha establecido, y vendrá el cambio, vendrá la sanidad, vendrá la libertad. Un aplauso al Señor.